Bien, estamos de vuelta aquí en Portada, nuestro espacio de entrevistas hoy para hablar con uno de los aspirantes a diputado de la Asamblea Nacional, además miembro del Partido de Reciente Creación Movimiento Otro Camino. Se trata de Marc Harris, quien aspira a llegar a la curul en el circuito 8-4. Marc, bienvenido a Portada. Gracias, Juan. Sí, así es. Candidato a diputado por el circuito 84, San Francisco, Juan Díaz, Parque Lefebvre, Río Bajo y Don Bosco. Marc, quisiera arrancar la entrevista entrando directamente a la polémica que estuvo en redes sociales. Se trata, bueno, estas declaraciones del el periodista Manuel Núñez, que es candidato de Moca, y que, bueno, habló, que pidió, bueno, en vivo esta pauta al actual diputado del PRD, Raúl Pineda. Sé que tú has hecho algunas declaraciones también en tus redes. Lombana le pidió directamente que renunciara, él dijo que no. ¿Cómo tú ves esta situación, no? Siendo candidato a diputado también, miembro de Moca? Mira, al final nosotros tenemos que mantener la barra lo más alta posible y pedirle pauta al gobierno que sabemos que están actuando de forma incorrecta, que lo están usando para lavar su imagen, que es prácticamente para la campaña del vicepresidente, que están gastándose millones de dólares que se necesitan en tantas cosas del país y pedirles a ellos esa pauta es como totalmente fuera de lugar, siendo el candidato político. Ya si se lo hubiera pedido una empresa o fuera una pauta, yo le decía, hasta si se lo hubieras pedido a la minera de Panamá, ¿tú me entiendes? No me quejaría tanto. Pero a los mismos políticos corruptos que queremos combatir, yo pienso que es una falta y nosotros, el partido tiene que reaccionar, porque al final si estamos hablando de que queremos cambiar la forma de hacer política, y te digo algo, te das cuenta que fue una buena decisión la reacción de Lombana, porque él, en vez de pedir perdón, buscar resolver y dar la cara, entonces se puso como más tenso y dijo como que no me voy a quedar y lo voy a hacer como yo me dé la gana. O sea, prácticamente como que seguir por su lado, pues y al final la política es una familia, ¿me entiendes? Tienes una postulación porque confiaron en ti de una forma u otra para que Ujú. entonces te están tratando de guiar y entonces pues te vas a tratar de imponer, me explico, como que no. Claro, hay otros candidatos que también, bueno, han sido cuestionados, incluso miembros de partidos políticos que han estado incluso en otros gobiernos y que ahora son parte de Moca. Ahí yo, digamos, te preguntaría esto porque eh, el votante de repente puede pensar, digamos, que Moca podría ser una alternativa a estos partidos tradicionales, pero luego ven algunas figuras que ya estaban en gobiernos anteriores. ¿Cómo tú ves ¿Como esta quién situación? específicamente? Bueno, a gente que está dentro del PRD, por ejemplo, que ahora es miembro del partido Boca, ¿no? Y Mira, otros al ex. final la política del partido siempre ha sido integrar a las personas sanas de la sociedad panameña. Ujú, Entonces nosotros no podemos cancelar a alguien por ser parte de un partido político. Al revés, ser parte de un partido político significa que te ha importado la política ujú. y que quieres participar y apoyar a tu país. Es que también pasa y te doy la palabra inmediatamente, ocurre que hay, bueno, hay un discurso, sobre todo desde la elección pasada hasta ahora, de como de partidos antipartidos, ¿no? Entonces, Sí, y esa dinámica, digamos, plantea de que todos los partidos, casi que los partidos son el origen de todos los males. Que es verdad que los partidos han tenido un rol nefasto o sea, es que ahí hay que en aclarar mucha parte del problema en el país. la diferencia entre el partido como una herramienta para llegar y ejercer el poder y las cúpulas partidistas panameñas corruptas que literalmente perpetúan el status quo y no te dejan hacer Sí. nada. Entonces muchos, tú te has dado cuenta que muchos políticos que están en partidos tradicionales terminan hasta postulándose en otros caminos porque ni siquiera les dan una competencia justa. Entonces al final Moca no discrimina en base a tu partido político, sino te evalúan en base a la trayectoria que tuviste, las decisiones que tomaste y el récord que tienes. Y yo creo que eso es inteligente porque al final es lo que Panamá necesita, o sea, unirnos alrededor de propuestas y no dividirnos alrededor, tú sabes, Ujú, de cosas que son parte del proceso de cada uno, porque como te digo, o sea, si estuviste en un partido es porque has militado en política. ujú. Entonces, ¿qué tipo de personas necesitas para cambiar un país en política? Gente que tiene experiencia. Otro tema que también está relacionado con esta construcción de la oferta electoral que va a haber para el próximo año, creo que me des tu opinión, bueno, también como miembro de Moca, del tema de la alianza bueno, alianza entre comillas con Vamos, porque digamos, hubo esta conferencia de prensa donde hablaron que quedó un poco confuso, ¿no? El asunto, ¿no? Moca dijo que no iba a presentar candidatos donde iba a estar Vamos y así no iba a haber como este choque de candidaturas, pero al final, al mismo tiempo, Vamos no ha respaldado a Ricardo Lomana. Entonces, incluso de los periodistas nos quedamos como, bueno,
qué tipo de alianza, cómo se configura esta alianza donde no hay un respaldo, digamos, a la figura presidencial? Yo siento que Lombana está buscando liderar con el ejemplo, ser el maduro y habilitar los espacios para los independientes. Entonces, evitar cruces de competencias, especialmente en candidaturas a representantes, para que no se divida el voto y vuelvan a ganar en esas competencias locales los mismos políticos de siempre por el voto dividido. Dicho eso, sobre el tema de la preferencia presidencial, yo pienso que a medida se acerque el día de las elecciones, los independientes, todos, vamos a tener que tomar una postura. Y digo vamos porque el movimiento Vamos al final no está respaldando ni un candidato presidencial, pero sabemos que la figura presidencial es la figura que más impacto se necesita para poder hacer un cambio en Panamá. Entonces, en política, cuando tú no apoyas a alguien, especialmente en la carrera presidencial, es como si estuvieras en muchos aspectos apoyando al que está de primero. Porque el que está de primero es el que en teoría va a ganar si nada cambia. Entonces yo creo que quizás ellos están esperando cómo se desenvuelve la coyuntura política más cerca a las elecciones, buscando apoyar al candidato que más chance tenga de ganar y derrotar al que esté de primero en las encuestas, siendo ese el candidato que represente la política tradicional. Yo pienso que a medida se acerque el día de las elecciones y Lombana esté de número 2, después de los debates, después de que la gente vea su trayectoria, el voto va a coalescer alrededor de él y él va a poder entonces ser esa figura que gane las elecciones. Bueno, incluso en Twitter llegaste a mencionar, estoy revisando esta mañana, prácticamente dijiste, bueno, si no se apoyara a Lombana sería como indirecta. Entonces esta lógica, ¿no? Sería indirectamente respaldar a Martinelli, que según las encuestas, pues estaría siendo el que tenga mayor intención de votos. ¿Cómo es ese cálculo? Digo, el cálculo es sencillo. En la situación donde Lombana es el único candidato que está representando la política independiente, él es el que tiene que vencer a Martinelli, que es el que está liderando, o digamos en la encuesta de Gaby a Gaby. Entonces, dada la coyuntura de que Lombana esté en esa competencia reñida para ganar, Sí. una inacción de no participar, ¿a quién va a beneficiar? Va a beneficiar a nuestra contraparte, que serán los políticos tradicionales, va a beneficiar a Martinelli, va a beneficiar a Gaby. Y por eso es tan importante entender, en política, la inacción es un tipo de acción, porque genera resultados, genera consecuencias. Y bueno, yo creo que esto es algo que se va a seguir hablando, se va a seguir estudiando, y yo tengo fe que al final los independientes van a darse cuenta de la importancia de su participación y van a respaldar al candidato que pueda ganar y que tenga la trayectoria que amerite que gane. Ahora, quisiera preguntarte por qué, digamos, que me das tu opinión, ¿por qué crees que Vamos no ha respaldado hasta ahora a Lombana? Si, digamos, tienen una afinidad política, aparentemente, digamos, comparten en común varios elementos, incluso Lombana viene de esta trayectoria de hacer libre postulación, etcétera. ¿Por qué no ha habido ese acercamiento por parte de Vamos, digamos? Porque Lombana sí ha sido claro, incluso ha ofrecido candidaturas a cargos de elección. Mira, como te digo, yo creo que es un cálculo político. Yo creo que ellos quieren ver en las encuestas que Lombana en efecto esté de número 2. Como te digo, o sea, al final aplicaría igual lo que yo te digo si fuera al revés. O sea, si Lombana no estuviera en número 2, estuviera de cuarto, entonces apoyar a Lombana no sería igual como apoyar el segundo que pudiera ganar a Martinelli, por decirte un ejemplo. Entonces yo me imagino que ellos quieren esperar a que todas las fichas estén sobre la mesa tiradas, quizás esperar los debates, ver cómo se desenvuelva, para última hora, digamos, buscar dar ese empuje final y hacer que en efecto lleguemos a la meta. Y hay un trabajo que hacer. Ahora, en cuanto a la construcción de alianzas, el movimiento Otro Camino, pues bueno, se ha acercado con Lombana y se ha acercado a figuras de independientes o de libre postulación de otros cargos. Pero bueno, no ha habido, digamos, un acercamiento a organizaciones grandes partidarias, por ejemplo. Entonces, salvo esta conversación que hubo, que se conoció después, ¿no? Entre Blandón y Lombana y el movimiento Otro Camino. Pero, ¿crees que de alguna forma el movimiento Otro Camino podría quedarse aislado? Porque es lo que han señalado algunos, ¿no? Que lo que pasa es que Moca se está aislando frente a estas dinámicas de alianzas. Mira, yo lo que le digo siempre al grupo del partido es que lo más valioso es proteger la integridad política del partido. Nosotros no podemos sacrificar los principios para esperar ganar. Entonces, es lo que el partido ha estado haciendo. O sea, si van a hacer una alianza, la alianza tiene que ser congruente con la visión y el ADN del partido.
Entonces, al final puede parecer que estemos más solos que los otros, pero al final del día ya han salido encuestas y Rux con Blandón, en una última encuesta que yo vi, estaba por debajo de Lomana. Entonces no es como que el voto necesariamente se va a sumar como si fuera una sumatoria de ceros y de números. Al final la gente quiere ver liderazgo político, la gente quiere ver personas que mantengan su integridad y el partido tiene claro que esa es la prioridad. Y ejemplo de eso fue el tema de Manuel Núñez, de que al final mucha gente se sintió incómoda y el partido reaccionó precisamente para demostrar que la integridad del partido va por encima de todo. Y yo creo que es una buena estrategia porque al final, ¿qué es lo que siempre clamamos en las elecciones? Que no hay candidatos que sean independientes, que respalden la política que queremos, que tengan una trayectoria como la que nosotros tenemos. Entonces, imagínate si hiciéramos una alianza con los mismos políticos tradicionales y las cúpulas tradicionales, pudiera poner en riesgo el proyecto político. Y yo creo que lo más importante es que Panamá tenga una opción sana y es lo que los van a estar ofreciendo. En la Asamblea, este es otro tema que está también sobre la mesa. En el legislativo se discute ya prácticamente en tercer debate, se fue aprobado las políticas reformas al código electoral que impulsa el oficialista PRD. Su circuito es muy plurinominal, por tanto va a ser impactado de ser refrendado, digamos, o respaldado este proyecto por el presidente. ¿Cuál es tu postura frente a esta situación? Mira, yo creo que ellos están cambiando las reglas del juego para favorecerse a ellos mismos. Ellos, entiendo que el argumento de ellos es que ellos sienten que el tribunal como que puso un reglamento y malinterpretó la ley, entonces ellos están como que corrigiendo y aclarando lo que ellos quieren y consideran. Pero creo que al final ha habido mucha poca explicación al público. Realmente lo que entiendo es que es para beneficiar el tema de los residuos. Sí. La estrategia que ellos hacen es que ellos postulan candidatos en varias papeletas y para el residuo suman los votos de cada papeleta. Entonces después terminan, digamos, si yo no saco el residuo en la papeleta del PRD, entonces lo saco en el de Morirena porque agarro la plancha del PRD y la sumo como si estuviera en la papeleta del Morirena, estando en el residuo del Morirena. O sea, es una táctica política electorera para tratar de sacar más curules en la asamblea. Y bueno, son parte de las reformas que tenemos que hacer porque al final te muestra que ellos están dispuestos a hacerlo todo para perpetuarse en el poder. Y la manera de contrarrestar eso es simplemente no darles el voto, buscar otro camino, que es lo que nosotros estamos proponiendo, o a los independientes, y no caer en su trampa. No caer en su trampa porque al final ellos conocen muy bien las reglas y así fue como muchos diputados. Cristiano Adames, que fue presidente de la Asamblea, salió así. Sí. O sea, ellos transfieren los votos de la plancha del PRD hacia la papeleta del Morirena y salen como residuo del Morirena. Entonces es una cosa, o sea, son tácticas oscuras, pero les funciona y son legales y bueno, como controlan las leyes, entonces ellos lo legalizan para poder hacerlo y se imponen a la fuerza. Marc, otro tema, digamos, que está también en la discusión, algunos analistas lo han planteado, es que pueda haber una dispersión del voto, ¿no? en el próximo año. Esto a nivel de presidente, pero en algunas candidaturas locales también podría ocurrir el caso. O sea, hay un archipiélago un boom de candidaturas de libre postulación también, más que el año pasado. Sí. ¿Qué tanto eso tú crees que les podía afectar a ustedes? Porque estarían apelando a un electorado, sobre todo a nivel de libre postulación, que es similar al de Moca, ¿no? Totalmente, y por eso es interesante la alianza que hizo Lombana con Vamos, buscando precisamente que no pase eso, o mitigarlo lo mayor posible. Sí. Y por eso para mí es tan importante que Lombana no haga alianza tampoco con cualquier cúpula de partidos, porque al final hacer eso, entonces enredaría todo el panorama político. Yo pienso que nosotros, para obtener el mejor resultado, tenemos que polarizar la elección entre la política tradicional y una nueva forma de hacer política. Entonces, que la gente entienda que los candidatos nuevos, los candidatos jóvenes, los candidatos con una trayectoria limpia, con propuestas nuevas, como las que nosotros traemos, democracia participativa, 100% del gasto público transparente, sean las que primen y sean los candidatos que reciban ese apoyo. Porque al final es verdad, mientras más el voto se dispersa, entonces más se beneficia la política tradicional, porque si no llega al medio cociente, pasa ese tema que empiezan a repartir los residuos. Yo, por ejemplo, en las elecciones pasadas, yo quedé a 1000 votos de ganar, y entonces, por no llegar al medio cociente, entonces le dieron a residuo otra curva del PRD. ¿Cuántos lugares pasó eso en el país?
Y ahí te das cuenta de que al final muchas curules que podían balancear la forma de gobernar en la asamblea terminaron en el PRD porque simplemente no se llegó al medio cociente. Marc, otro tema, hace un giro radical de la conversación. Salimos de la política nacional a la política internacional. Yo sé que, bueno, aparte de tu ser candidato, estar en política, también eres un miembro activo de la comunidad judía en Panamá. ¿Cómo entiendes esto desde tu comunidad y tu perspectiva del conflicto con lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina, Israel? Bueno, particularmente este escalamiento militar, cuando hay muchos heridos, fallecidos. Mira, es bien triste, casualmente leí la noticia, creo que fue ayer, que Ujú, oficialmente Israel estableció un gabinete de guerra. O sea, ellos ahorita mismo no pueden pasar leyes, no pueden hacer nombramientos, o sea, el país prácticamente se estanca completamente hasta que termine la guerra. Y al final están en una guerra existencial, o sea, desde que Israel se fundó, han estado constantemente en guerra por el tema territorial que existe, a pesar de que la mayoría del territorio son países árabes, hay una tensión territorial allí. Sabemos con el tema de Gaza que se dio un atentado, una masacre, murieron más de 1000 personas, o sea, fue bien trágico. Y lo que más me llamó la atención y creo que lo que más le dolió a la gente en general fue cómo se hizo una apología del delito con orgullo. O sea, se streameó en Facebook, se compartió mucho, como que en muchos aspectos se celebró y es algo que históricamente tú no has visto. Alguien en un comentario de Twitter yo leía, ni los nazis se atrevían a estar orgullosos de lo que hacían. Los nazis ocultaban las cosas que ellos hacían para que nadie se enterara. Entonces, ahorita hemos llegado a un punto en el que lo quieren promover y como normalizar, me imagino yo, para que más gente haga actos como este. Y pues muchas personas o sea, que empatizan con la causa de Palestina. Yo creo en un estado de una solución de dos estados para que ellos puedan vivir pacíficamente, pero al final me parece un error no condenar este tipo de acciones porque al final le hacen peor a Palestina. Entonces yo he visto muchos políticos, he estado viendo hasta en la palestra panameña, de que como que salen a defender Palestina, y lo entiendo, pero no condenan el terrorismo. Entonces es como que ¿por qué quieres evitar eh, o por qué quieres ocultar o defender un grupo político que son los que que son los que dirigen Palestina, de lo que están haciendo? Porque esa no es la forma de conseguir un estado de solución. Esa no veo cómo eso puede ayudar a los palestinos. Entonces los palestinos en muchos aspectos están siendo secuestrados por su clase política, que se perpetúa en el poder, que también están en decadencia y que no es tan diferente a lo que vemos acá. Mira, por ejemplo, el tema de cómo Israel, por la situación de la guerra, decidió entonces cortarle los recursos de luz y agua, que son necesidades básicas. Y yo me ponía a pensar, yo reflexionando, aquí en Panamá tú no pagas la luz y también te la cortan. O sea, como que, pero no es un, ¿me entiendes? También te dejan tirado. Entonces, claro que ellos están en mucha mayor necesidad allá, pero o sea, es una situación, para Israel es una situación existencial. Y nosotros, yo soy lo que creo que nos debemos oponer a la violencia, debemos buscar el bienestar humano, todas las vidas humanas son importantes, las de Israel, las de Palestina, todos somos importantes, y es importante aclarar que esto no es un tema religioso. O sea, esto no es un tema de judíos contra árabes, los árabes conviven en Israel en paz, conviven con judíos en muchas partes del mundo en paz, es un tema territorial y que viene desde la fundación de Israel. Ahora, ciertamente, bueno, ha habido condenas por el tema del lanzamiento de misiles de Hamas a la población civil, que evidentemente creo que nadie puede estar de acuerdo con que se bombardee o se ataque población civil, pero al mismo tiempo se señala a Israel que ha hecho lo mismo, que ha bombardeado población civil. De hecho, en Gaza se han atacado hospitales edificios y a población y gente que no son militares ni son gente de Hamas, son población de Gaza, civiles. Totalmente, y es una situación bien compleja porque al ser un lugar de tanta densidad, o sea, es bien difícil, como yo me imaginaré, evitar que se den esas situaciones. Yo sé que ellos avisan a veces cuando hay el bombardeo, le dicen como que muévanse de este área, pero al final, o sea, en este momento es prácticamente una guerra, o sea, así lo anunciaron, es una guerra. Entonces la verdad que yo pienso que todo lo que se puede hacer para evitar esto, para mitigar el conflicto, para calmar los humos, sería lo mejor. Y es bien triste, pues. Es bien triste que tengamos que tener esta situación. Pero la realidad es que siento yo que para poder llegar a una solución se va a necesitar madurez de todas las partes. Y evitar, tú sabes, promover la violencia en ningún sentido y liderar con el ejemplo. Porque si no,
seguimos repitiendo el mismo ciclo de odio, el mismo ciclo de pelea que no se termina. Claro, de hecho, bueno, ayer conversamos también con un analista internacional sobre este tema y la cuestión de la legalidad, y él plantea que, bueno, parte de la situación es que en Israel, y ahí, bueno, quisiera preguntar tu opinión al respecto, hay un régimen de apartheid y que hay un proyecto colonial que niega la existencia del Estado palestino. ¿Tú cómo lo ves? Mira, a mí me llama mucho la atención el tema de la... O sea, yo entiendo que la mayor crítica es la colonización de Israel, Ujú. y yo te pregunto a ti, digo, por lo que yo sé, todos los países en el mundo de una forma u otra se fundaron siendo colonizados. Entonces, seguro que ahí tiene que ver cómo se tiene que manejar eso, pero yo creo que Pero eso sería en el siglo XIX, antes donde no había normas internacionales. Ahora la sí, colonización es ocupar digo, otro viene de país claro, a través de la guerra no podría, no, no debería seguro, ser. seguro. No, y viene, como te digo, viene de la fundación del Estado. O sea, hubieron Ujú. guerras, o sea, Israel fue invadido por 6 países para destruirlo en el momento de independencia, les declaran la muerte a todos. Ellos públicamente les declaran, jamás les declara la destrucción a Israel. Entonces, ¿cómo tú negocias o manejas? Ellos le tienen que dar agua, electricidad, no sé si es gratis, pero creo que se les dan gratis. O sea, le dan recursos y entonces, o sea, Sí, es entiendo como, que tienen que pagar algo sobre es una eso. relación bien complicada porque se declaran tu enemigo, ¿me entiendes? Declaran tu destrucción. Entonces, yo creo que, como te digo, lo mejor fuera como realmente abiertamente pedir la solución de dos estados, hacer política sana y negociar y no caer como que en ese seguir promoviendo esa colonización, pues, porque también entiendo el punto de que sí, la gente se siente muy molesta, los palestinos se sienten muy sufridos y víctimas de esa situación que se dio en el momento de la independencia, donde entiendo que la mayoría salieron al momento de la guerra y después no pudieron volver a entrar, el gran exilio, pues, y es un tema que al final ya pasó, entonces ¿cómo lo resolvemos? ¿Cuál es la mejor forma? Y no creo que haciendo ataques terroristas y promoviéndolo y grabando asesinatos y tratando de normalizarlo, ¿me explico? Porque al final, lo que te digo, a mí lo que más me llama la atención es la apología del delito. O sea, cuando tú has visto que se promueve un ataque terrorista, y entiendo que el que dio la orden ni siquiera está en Palestina, ni siquiera está ahí con Hamas, él está dije, en Qatar. Entonces el comandante, el líder político que dio la orden, ni siquiera tampoco da tanto la cara. Entonces te das cuenta que es todo como una manera de hacer política que no... O sea, no veo cómo le beneficia a los palestinos eso. No veo cómo les beneficia. Comparado a como entiendo trabaja la autoridad palestina, que del otro lado, del lado de Cisjordania, que no tienen ese tipo de agresividad y que sí son más cooperativos, pues. No sé. Bueno, un debate sobre la mesa en el cual no hay mucho acuerdo. Yo también creo que Sí. sí, de hecho en el 2018 hubo unas manifestaciones, que la marcha del retorno, si no me equivoco, que fue esta manifestación pacífica y al final hubo una intervención del ejército de Israel donde hubo mucha crítica internacional al respecto. Ojalá que no escale más el conflicto. Obviamente la salida debe ser política y pacífica, pero bueno, parece que no vaya a haber una buena fórmula. Además hay muchos intereses geopolíticos sobre la mesa, que eso es otra discusión. Pero bueno, es la postura de Mark Harris, él es candidato a diputado del circuito 8-4 por el partido del movimiento Otro Camino. Estamos hablando un poco sobre política internacional, pero también sobre la realidad nacional y cómo se va constituyendo el panorama electoral para el próximo año. Gracias, Mark, por acompañarnos hoy en Portada. Súper. Me gustaría cerrar Sí, sí. comentando de que nuestras dos principales propuestas para la Asamblea es que el 100% del gasto público sea transparente. O sea, que podamos saber cada dólar que se gasta. ¿No viste, viste la noticia que salió hoy de cómo dice que el gobierno le adelantó a Panama Ports 4.000 millones de dólares? Están hablando de eso en Twitter. Sería interesante que lo revises después para una cobertura. Y lo otro es que nosotros queremos llegar a la Asamblea para que las decisiones políticas se tomen con democracia participativa. O sea, si yo quedo diputado, no es que ahora yo voy a decidir lo que pasa con el país. Yo pienso que no debe ser así. Como circuito debemos poder reunirnos, hacer los cabildos, conversar, debatir y así llegar a la toma de decisiones. Que yo creo que ese es el cambio radical que tenemos que hacer en la política panameña, porque te pones a ver en Panamá, los políticos ganan y hacen lo que les da la gana. Claro, bueno, pero también ocurre algo, y aprovechando el momento final del programa, porque me parece interesante lo que estás planteando, no hay tampoco una cultura, digamos, de consulta aquí en Panamá. No hay, y es por eso que te digo, porque la política se practica Quiero con decir que la misma representatividad. también hay una parte de la población Es y que de no te rendición de habilita. cuentas por parte de Sí, los políticos. Es verdad que la norma tampoco lo permite, sí. pero o no es que no lo permite, sino que no lo facilita, digamos, porque la norma, muchas cosas de transparencia están ahí. El problema es que no los políticos y politiqueros no cumplen. Y por eso queremos dar el ejemplo de que al final hay que hacerlo con el ejemplo. O sea, si no lideramos con el ejemplo,
se perpetúa lo mismo. Ahora, Marc, pero ¿cómo vas a hacer en la asamblea, digamos, si llegas a ser diputado, por ejemplo? Claramente, digamos, no pareciera, por ahora, al final, en mayo de 2024, el que va a definir quiénes van a estar en la asamblea, pero que Moca vaya a ser, digamos, mayoría. Me encanta. ¿Cómo calculan eso? Porque Me, en la asamblea, en la política es de alianzas y para pasar leyes, etcétera, tocará relacionarse y para no bien o está para mal. mal con Y no los está partidos mal. tradicionales. Y me encanta que lo preguntes porque te voy a poner un ejemplo puntual. Mm, Hace 2 años, el país estaba a punto de cerrarse por 3 necesidades básicas. mm, El alto costo de los medicamentos, el alto costo de los alimentos y en parte el alto costo de la luz, entre otras cosas. sí. ¿Qué propuestas tú has visto para resolver esos problemas? Entonces, es como si nadie proponiera nada y cuando tú no propones nada, se siente eso que tú dices que no pasa nada. Si llegara un diputado, digamos yo, y propongo una propuesta bien hecha para reducir el costo de los medicamentos, yo puedo hablar con otros diputados y buscar su firma y buscar su apoyo y empezar a generar un movimiento político hacia esa propuesta. Hey, si yo no tengo los 36 votos y tengo 10 votos, ¿me entiendes? Ya que los otros digan que no lo apoyan, pero ya estamos a 25 votos de lograrlo. Ahorita mismo estamos a 0, ¿entiendes? No hay ni un voto porque no hay propuesta. Ahora, y no es algo que se habla. Y yo me quedo como que, ¿cómo puede ser que se gastan por diputados decenas de mil dólares al mes y no hay propuestas? Ahora, pero la dinámica parlamentaria efectivamente obliga, digamos, sí, literalmente obliga a acordar con otras fuerzas políticas que son contrarias, pero volvemos al tema de este discurso antipartido, ¿no? Esta idea de que, bueno, yo no voy a hablar con ningún partido político, eso como que es un palo en la rueda, ¿no? En esa dinámica de poder pactar a nivel legislativo, por lo menos. Sí, o sea, estamos hablando de una coyuntura electoral para poder conseguir el mejor resultado. Y ya una vez que ganamos, tenemos que analizar quiénes están, quiénes son los más progresistas, que quieren propuestas para el mejor beneficio de Panamá y propuestas que ayuden a que la sociedad avance y entonces empezar 1 a 1 y ganar el apoyo 1 a 1. Pero bueno, también que haya gobernabilidad, ¿no? Porque, digamos, suponiendo todo en el supuesto de que Ricardo Lomana llega a la presidencia, gobernar sin la asamblea sería un caos. Sí, al muy final, complicado, por lo menos. Sí, uno tiene que... O tendría que pactar, ¿no? Uno tiene que negociar y hacer política, pero casualmente es algo que yo he analizado mucho porque el gran éxito de Nayib Bukele ha sido que a mitad de su término la asamblea se fue a elecciones. Entonces él hizo su trabajo, no lo dejaban hacer nada, la gente lo vio y dijo, ok, votamos por una asamblea que lo apoye. En Panamá aunque no hay él hizo una movida un poco turbia después de llevar al ejército ante a la asamblea y casi que amenazar a los diputados. Digo, yo tengo mis comentarios sobre eso, que es que básicamente yo lo vi como más un símbolo de respeto. ¿En qué sentido? De que ellos... Pero llevó al ejército no amenazaron a al nadie, Palacio Legislativo. Casi que dijo, yo puedo haber dado un golpe, pero no lo di. Era para dar un discurso y al final yo creo que él estaba siendo tan maltratado por los diputados que la postura que él adoptó fue, si me van a maltratar en mi discurso, que lo hagan enfrente de todo el mundo. Que la gente vea el comportamiento de ellos. Y todos se quedaron calladitos, todo el mundo se portó bien. O sea, no pasó nada. A nadie los amenazaron, ni los secuestraron, ni nada. Pero bueno, lo que te quiero decir es que al final todas esas tácticas de mercadeo lo que hicieron fue que la gente vea que la asamblea no estaba con él y a mitad de término entonces lo apoyaron y pusieron una asamblea que lo respaldara. En Panamá no hay eso. Acá en Panamá, o sea, la asamblea que tienes te toca a los 5 años. Entonces es más complicado. Pero bueno, son cosas que se pudieran hablar de una reforma constitucional para que la política sea más dinámica, porque en verdad, no una elección de medio término podría tenemos que poder ayudar, que la política quizás sea flexible. Si los políticos no nos están sirviendo, hay que sacarlos rápido. No puede ser esperar 5 años más para volver. O sea, ¿cuánto tiempo son 5 años? El tiempo pasa rápido, pero 5 años es demasiado para que nada cambie, ¿me explico? Claro. Entonces yo creo fielmente en la democracia participativa, la política dinámica y de que al final si no la gente siente que los políticos no te están dando resultados, que hay un cambio rápido. Marc Harris, candidato a diputado del 84 por Moca. Gracias por acompañarnos hoy en Portada. Nos veremos, como siempre, mañana a las 10:30 aquí en este espacio de La Decana. Saludos.